Jesús lloró. Jesús lloró, y más bien como una pregunta con puntos suspensivos. Durante la última semana, por medio de las redes sociales, las noticias, todos sabemos la tragedia que está ocurriendo allá en Israel, en Palestina. Y qué impactante es ver, mis queridos amigos y hermanos, que la profecía bíblica se ha cumplido. Pero ¿sabes qué me inquietó mucho? Que miembros de nuestra iglesia adventista empezaron a preguntarse: pastor, todo el mundo evangélico, cristiano incluso, habla que las profecías de los 1000 años donde Israel va a gobernar se van a cumplir, donde lo que está pasando allá en el Medio Oriente es un presagio. Y pues, queridos amigos y hermanos, quiero decirles que durante este tema vamos a tener la certeza desde la palabra de Dios, porque la iglesia adventista nunca interpreta las profecías con el periódico en la mano. No, simplemente al ver estas guerras y estas tragedias tan grandes, solo podemos decir que se ha cumplido la profecía, que se cumple la profecía cuando dice Jesús respecto a los últimos días: y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Pues en ese marco me pregunté cuál es el versículo más corto de la Biblia, y cuando uno descubre que cuando un jovencito contesta: sí, pastor, un versículo, el versículo más corto es este: Jesús lloró. Jesús lloró, dice la Escritura. ¿En qué momento fue que Jesús lloró? Un día le llega a Jesús la noticia que Lázaro, su amigo, había fallecido. Y Jesús llegó a la tumba de Lázaro 3 días después de que él había sido sepultado. Y ahora Jesús llega allí para resucitar a su amigo Lázaro. Pero Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dice el texto bíblico de Juan capítulo 11 versículo 35, Jesús lloró. El comentario del deseo de toda la gente, la página 490, miren lo que dice: no era solo por su simpatía hacia María y Marta por lo que Jesús lloró. En sus lágrimas había un pesar que superaba tanto el pesar humano como los cielos superan a la tierra. Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a sacarle de la tumba. Lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto la muerte del que era la resurrección y la vida. ¿No les parece impactante? Jesús lloraba frente a la tumba de Lázaro, no por Lázaro, sino por las personas que estaban alrededor. Pero no solamente por las personas que estaban alrededor. Nota cómo en la siguiente declaración: no lloró Cristo solo por la escena que tenía delante de sí. Descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Y aquí viene lo que está pasando allá en Israel y en Palestina. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios y vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Y nota este párrafo que me conmovió. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos.
y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Jesús lloró por la gente de Israel que murieron en esta guerra o que están muriendo. Jesús lloró por las personas de Palestina. Jesús lloró por tantas vidas inocentes de niños de cualquiera de los dos países. Jesús lloró por la tragedia humana. Y apreciados, este pensamiento nos debe motivar a ver que en Jesús está el consuelo, porque Jesús lloró por cada guerra. Jesús lloró por cada circunstancia que enfrenta el ser humano negativa. Un segundo momento en que Jesús lloró, dice la Escritura, se encuentra registrado en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y si tú me acompañas a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, justo en ese lugar geográfico donde hoy hay una guerra, donde están las personas allí expuestas a morir, justo Jesús, dice el versículo 41, que cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella y dijo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de su visitación. Cuando el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén, el templo, se cumplió esta profecía. Amigos, hermanos, no se está cumpliendo ahora, porque las personas a veces piensan que pueden aplicar a una profecía bíblica lo que está ocurriendo en este momento, pero no. Jesús habló de la destrucción literal de Jerusalén, cosa que ocurrió. Pero imaginemos un poco ese momento cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Y ahí está. Prepárense, porque al final del tema usted va a tener la oportunidad de escribir a un número para recibir el contenido de este material. Tal vez no alcances a verlo a la distancia, pero ahí está. Dice, deseado toda la gente, la página 525, de las multitudes reunidas para asistir a la Pascua, miles salen para dar la bienvenida a Jesús. Le saludan agitando palmas y prorrumpiendo en cantos sagrados. El clamor subía continuamente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Nunca antes había visto el mundo tal escena de triunfo. No se parecía en nada a la de los famosos conquistadores de la tierra. Ningún séquito de afligidos cautivos la caracterizaba como trofeo del valor real. Pero alrededor del Salvador estaban los gloriosos trofeos de sus obras de amor por los pecadores. Los cautivos que él había rescatado del poder de Satanás alababan a Dios por su liberación. Y aquí describe, mira cómo describe de precioso quienes aclamaban a Jesús en esa entrada triunfal y victoriosa. Los ciegos, a quienes había restaurado la vista, abrían la marcha. Oye, qué tremendo espectáculo. Jesús, cumpliendo la profecía bíblica, entraba a Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús estaba rodeado de esas personas que él había restaurado.
Dice, los mudos cuya lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos, a quienes había limpiado, extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban como Rey de gloria. Pero en medio de esa marcha triunfal, en medio de esa alegría que existía en ese tiempo, de repente, cuando la procesión llega a la cresta de la colina y estaba por descender a la ciudad, Jesús se detuvo y con él toda la multitud. Todas las miradas se dirigen al Salvador, se sorprenden y chasquean al ver sus ojos llenos de lágrimas y su cuerpo estremeciéndose de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad, mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. ¿Qué cuadro ofrecía esto a los ángeles que observaban? Su amado jefe angustiado hasta las lágrimas. ¿Qué cuadro era para la alegre multitud que con aclamaciones de triunfo y agitando palmas le escoltaban a la gloriosa ciudad, donde esperaba con anhelo que iba a reinar? Ese día la gente no pensaba en lágrimas ni tristezas, pero de repente Jesús se detiene y en esa marcha triunfal, en esa marcha victoriosa, ahora Jesús empieza a llorar. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Tú no has tenido planes de llorar y entras a un lugar y de repente alguien es conmovido y de repente, sin que tú lo quieras, se te sale una lágrima y empiezas también a llorar. Pues eso ocurrió ese día con Jesús. Y cuando Jesús empezó a llorar, el texto que aparece allí en la escritura, no fue que lloró así pasito, no, lloró con fuertes gemidos. Lloró, Jesús lloró por Jerusalén. Y cuando vieron a Jesús llorar, mira lo que dice el espíritu de profecía, muchos lloraban por simpatía con un pesar que no comprendían. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén, que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su poder. Habían desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros que estaban por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si se hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podía abandonar a Jerusalén? Jesús lloró por Jerusalén, por sus pecados. Jesús llora por los pecados del mundo entero. Y otra escena relacionada con el llanto en la vida de Jesús se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Y si me acompañas a buscar en tu Biblia, Lucas, el capítulo 23, los versículos 27 al 30, vamos a descubrir allí en Lucas capítulo 23, versículo 27 al 30. La palabra de Dios señala: y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. ¿En qué momento es este? Efectivamente, cuando Jesús estaba yendo a ser crucificado. Jesús acababa de dejarle la cruz a Simón de Cirene y Jesús iba allí como un varón de dolores, experimentado en quebranto,
rumbo a ser crucificado. Y de repente las mujeres que lloraban, lamentaban por él, por Jesús. Pero qué impactantes palabras recibieron estas damas. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Sí, llorad por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán: dichosa la estéril y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Cuando el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén, se cumplió exactamente lo que Jesús había dicho. Y qué terrible fue el asedio en esa ciudad. Pero mis hermanos, ningún cristiano pereció en esa caída de Jerusalén, porque Jesús les había dicho que efectivamente eso iba a ocurrir. Y antes de que el Imperio Romano destruyera la ciudad, entonces alcanzaron a salir, a huir los creyentes. Jesús hoy nos está invitando para que también estemos preparados para el fin del tiempo. Y mira que esta frase que Jesús dijo respecto de la destrucción de Jerusalén se conecta exactamente con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 12 al 17. Y entonces, si me acompañas a ver en la escritura, allí esta parte bíblica, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, hablando del sexto sello, del momento final de la historia de este mundo. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y a los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de Dios, y ¿quién podrá sostenerse? Mis hermanos, muy pronto estas escenas se cumplirán en nuestro mundo. Jesús vendrá por segunda vez. Y simplemente habrá dos grupos de personas: aquellos que se han preparado para cuando Jesús venga, aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, y entonces al ver que Jesús viene por segunda vez, diremos juntos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Quieres pertenecer a este grupo? ¿Qué tal si repetimos juntos esta frase? A ver, ¿listo? ¿Te animas? A ver, 1, 2, 3. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Pues mis hermanos, si no nos aprendemos esa frase, ¿sabe cuál es la frase que repetiremos? Escondednos de la ira, caed sobre nosotros, y le diremos a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y mátenos, destruyanos, porque Jesús viene con gran ira. Mis apreciados, Jesús, cuando
lloró por Jerusalén, lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él había venido a bendecir y salvar. Mira que de haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios, pero la historia del pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Y esta cita sí que me conmovió. Israel se alejó de él, apartándose de su mejor amigo, dice el texto, de su único auxiliador. ¿Será que eso nos puede pasar a nosotros también? Mira lo que menciona. Israel se alejó de él, apartándose de su mejor amigo, de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable, y el único que podía librarlo había sido menospreciado, escarnecido y rechazado. Qué impactante es, mis queridos hermanos y amigos, que Israel despreció a Jesús. Pero ¿cuántas veces tú y yo lo rechazamos? ¿Cuántas veces Dios habla en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios quiere evitar que caigamos en las tentaciones, en el pecado? ¿Y cuántas veces fracasamos? Hacemos que Jesús llore por nosotros. El texto del conflicto de los siglos, la página 21, es muy significativo. Dice, cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habría transcurrido para Israel su día como nación favorecida. Mis hermanos, cuando Jesús fue crucificado allá en Jerusalén, la nación de Israel como nación perdió la oportunidad de salvarse como nación. Encontramos una cita en Primeros Escritos, la página 212. Dice: vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Realmente en estas guerras que estamos viendo es muy evidente eso. Dios ya no tiene una nación como la tuvo en Israel. Cuando Jesús murió, Israel como nación dejó de ser el pueblo de Dios. Pero esa circunstancia abrió la oportunidad para que todo el mundo ahora pudiésemos ser parte del Israel espiritual, parte del pueblo de Dios. Y termina diciendo la cita: vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. ¿Recuerdan cuando el pueblo judío, allí estaba Pilato, y entonces pregunta
bueno, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y a quién eligió el pueblo judío? A Barrabás para ser liberado. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y ahora Pilato lava sus manos aparentando ser inocente, pero no fue inocente porque condenó a Jesús, pero ahora dice que su sangre, la sangre de Jesús, iba a ser responsabilidad del pueblo judío. Y los judíos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mis hermanos y amigos, aunque el pueblo de Israel ya no es más como nación el pueblo de Dios, pero si ellos de manera individual buscan a Dios, serán aceptados. Mira que en Romanos 11, si me acompañan a abrir rápido la Biblia, Romanos capítulo 11, habla justamente de eso. El apóstol Pablo dedica varios versículos, ojalá en la casa lo lea, yo voy a leer solo un par de estos textos, porque la gente se preguntaba en los días de Pablo, oiga, ¿y entonces Israel qué pasó? ¿Ya somos desechados para siempre? Y entonces el apóstol Pablo aclara. Dice el versículo 11, Romanos capítulo 11, versículo 11, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Te das cuenta? El pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero ahora la salvación podemos todos adquirirla. Por medio de la sangre de Cristo somos el Israel espiritual. Y entonces sigue más adelante un poquito allí el versículo, por ejemplo, 19. Ojalá que lo puedas leer en casa completo. Por cuestión de tiempo solo veamos el versículo 17 en adelante. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo judío como nación, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerdas que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y entonces ahí está hablando de esa raíz, de esa salvación que Dios le ofreció primero al pueblo judío, pero que ellos despreciaron. Cruzando los siglos con la mirada, Jesús vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra, como náufragos en playa desierta. En la retribución temporal que estaba por caer sobre sus hijos, vio como el primer trago de la copa de la ira, que el juicio final, aquel mismo pueblo deberá apurar hasta las heces. La compasión divina y el sublime amor de Cristo hallaron su expresión en las palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Has visto esta escena familiar? Esta escena natural en el campo. A ver, ¿cuántos han visto una gallinita cuidar sus pollitos? Levanten la mano. Mira, lo vi esta semana aquí en la ciudad de Medellín. Habíamos salido de una visita con mi esposa, el auto estaba parqueado, cuando ahí revoloteando en plena calle, aquí en Medellín, en un sector cerca a Bello, y ahí estaba
un pollito, pero gritando a más no dar. Oye, el pobre pollito, y con mi esposa, y está solo, y el pollito, pero estaba gritando. Cuando escuchamos en el árbol un movimiento, y adivina quién estaba en el árbol, la mamá. Y mi esposa me pregunta, ¿será que se cayó el pollito? Yo dije, no, pues yo no sé, pero algo pasó porque ya era casi el anochecer, así que no sé si pollito se cayó, no sé qué pasaría. Lo sí es que cuando fui a montarme al auto, oye, en un momento esa gallina se tiró del árbol a cuidar a su hijito. Pasó la calle como si nada y ahí cuidando a su pollito. Y Jesús colocó ese ejemplo de la naturaleza para mostrar que Él siempre había anhelado cuidar a Israel como nación. Pero no quisieron. Y apreciados, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión. Ese mundo que corre presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones de dolor. Vio las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana con lágrimas y sangre. Su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos, pero ni aun su mano podía desviar la corriente del dolor humano que del pecado dimana. Pocos buscarían la única fuente de salud. Él estaba dispuesto a derramar su alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Y este es el último párrafo que quiero compartir. Conflicto de los siglos, página 22. Si quieres leer este libro, te lo recomiendo. De hecho, que está en promoción, puedes buscar a nuestra hermana Elizabeth. Con mucho gusto le daremos el contacto para que leas este hermoso libro y lo compartas con tus amigos. Está a un precio muy bajo. El gran pecado de los judíos, dice el último párrafo, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Ahí está claramente. ¿Cuál fue el gran pecado de los judíos? Que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Jesús llora por ti. Jesús llora por tus tragedias. Jesús llora por los que están esclavizados por un hábito. Jesús llora por los que andan en las calles. Me encontré una dama, una mamá. Pastor, tengo 2 hijas. Bueno, mira, por favor, dale este obsequio para ellas. No, pastor, una no vive conmigo. ¿Dónde vive? Ella es habitante de calle. Qué tremendo, qué sufrimientos. Jesús llora por ti, por cada dolor en este mundo. Mis amigos, ¿cómo podemos alegrar el corazón de Jesús? ¿Cómo podemos demostrarle que le amamos? Porque hay una manera de alegrar el corazón de Jesús, y es entregando nuestra vida a Él como nuestro Salvador.